La justicia colombiana, en fallo de primera instancia, ha declarado inocente al ganadero antioqueño Santiago Uribe Vélez, hermano menor del presidente Álvaro Uribe Vélez, pues durante un proceso que se alargó durante muchos años, donde se le acusaba a el señor Santiago Uribe Vélez de haber conformado grupos paramilitares y organizado bandolas para exterminar en la Antioquia y otras regiones del país, pero sobre todo de esa zona, lo que ellos llamaban indeseables, según las acusaciones que tenía la fiscalía, es decir, drogadictos, prostitutas, mendigos y este tipo de personas. Pues bien, el juzgado primero especializado de Antioquia ha dicho no. La teoría de la prueba que encausó la fiscalía no logró probar absolutamente nada y en primera instancia ha sido declarado Santiago Uribe Vélez inocente. A él se le acusaba de la conformación y el apoyo, sobre todo de un grupo llamado los 12 Apóstoles, en una finca en Antioquia llamada La Carolina. Sí, entiendo que así se llama la finca. Desde el año 2019, la Fiscalía incluso había pedido sentencia por otros delitos, como concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, delitos que no fueron aceptados por el juzgado, y ahora el juez dice no se ha podido demostrar la teoría de la Fiscalía contra el señor Santiago Uribe Vélez. Claro, esto, si no fuese el Santiago Uribe Vélez, el hermano del presidente Álvaro Uribe, pues no sería otra sino noticia más de tipo judicial. Pero es que resulta que aquí, el que ya está levantando su voz porque dice que la justicia colombiana debería haber actuado, es Petro. Es decir, políticamente es una derrota para Petro, porque Petro quería ver por cualquier medio encarcelado a Santiago Uribe Vélez, ¿cierto? Una persona que en el año de 2016, recordemos, fue encarcelado, fue detenido incluso por orden, dicen, del fiscal Eduardo Montealegre, conocido en el medio de las fiscalías y esto como alias el Enano. ¿Se acuerdan de Montealegre? Ese mismo que hoy día tiene contratos multimillonarios con Petro. Averígüenlo, léanlo, ustedes saben que es así. Pues bien, por orden, dicen, de este alias el Enano, el fiscal de entonces, Eduardo Montealegre, lo hizo detener en el año 2016 a Santiago Uribe Vélez, y el hombre estuvo privado de la libertad, lo liberaron a un par de años después, porque se encontró que no era una instancia del proceso para estar detenido. Insisto, en la finca La Carolina, en Santa Rosa de Osos, se decía que él había armado el grupo paramilitar de los 12 Apóstoles para exterminar toda suerte de personas. Se le acusaba de centenares de delitos, de asesinatos, o por lo menos de ser el determinador entre los años 1990 y 1994. Pero aquí el asunto de fondo es este, este round político que ha perdido Petro. Obviamente viene una segunda instancia, pero todo hace prever que será ratificada la inocencia en buena hora del señor Santiago Uribe Vélez, que su gran delito es ser hermano del presidente Álvaro Uribe Vélez, sencillito, un ganadero respetado en Antioquia, generador de empleo, un hombre que goza de todas las calidades humanas y ciudadanas para que ahora, o hace años para acá, los izquierdistas recalcitrantes y calumniadores en este país lo hubieran metido al señor Santiago Uribe Vélez en ese lío, en ese montaje de auspiciador de grupos paramilitares. Muy bien. Bueno, otra vez las víctimas, inconformidad. Jamás se va a tener una conformidad total con las víctimas, porque pues ellos esperan que se actúe según su criterio, de acuerdo a la justicia. Pero aquí la justicia actuó, Mauricio, y ya pues dio un fallo, gústenlo uno o no, pero actuó la justicia.
lo que corresponde en un Estado de Derecho es aceptar el fallo de la ley. Tiene usted razón, ese tema de buscar la verdad es absolutamente complicado y creo que nunca nadie va a quedar contento. Y lo que dice el juez es que aquí quedó absuelto por una duda razonable. La Fiscalía no logró demostrar que existiese esa relación, pero creería yo que estamos a puertas entonces de un nuevo round de enfrentamiento entre el expresidente Uribe y el presidente Petro, que ya insinuó instancias internacionales y las instancias de por medio, internacionales ¿no? llevan todas las instancias. Yo creo que las Al cortes presidente Petro le gustan internacionales mucho las instancias internacionales, usted deben sabe. estar cansadas de todo lo que llega de Colombia, Pero ¿no? estoy con usted, por medio lo que hay es poner en entredicho una decisión de la justicia. ¿Sabe cómo se llama eso? Campaña política. Ahí va a girar en torno a la campaña ¿Sí? presidencial. ¿Usted cree que eso lo van a politizar? Esos temas sí que van a salir. Es que efectivamente estamos ante un caso judicial que tiene importancia por sí mismo, por las víctimas, por las connotaciones que tiene, por la persona que era acusada o que sigue siendo acusada, si esto va como va a ir seguramente con un 100% de certeza a una segunda instancia, que es el hermano del expresidente Álvaro Uribe, pero es el caso judicial en sí mismo y una segunda lectura a todo esto que tiene que ver con la dimensión política. En cuanto al caso en sí mismo, recordemos, ha fallado un juez, falta la apelación a una segunda instancia que se hará seguramente el Tribunal Superior de Cundinamarca. Ese juez ha fallado aceptando los argumentos del abogado Jaime Granados, que el abogado Jaime Granados ha dicho de los 4 testigos que había aquí, había 3 que eran muy flojos y que no, flojos quiero decir en el sentido en que sus testimonios no eran creíbles y parecían fabricados y qué sé yo, y todo esto haciendo historia y haciendo alusión a la presunta participación de Santiago Uribe, el hermano del expresidente Uribe, en la conformación de grupos paramilitares en la hacienda La Carolina, por allá a comienzos de los años 90. Y la lectura, mientras se espera qué va a suceder en el Tribunal Superior de Cundinamarca con la apelación de las víctimas, la lectura política, por supuesto, inmediatamente pone al presidente Petro a contraatacar al expresidente Uribe, que lo trae a colación aquí, yo no sé muy bien, pues sí sé muy bien por qué, evidentemente por razones puramente políticas, porque es que el mensaje del presidente Petro no es riguroso desde el punto de vista judicial, como diciendo, es que el expresidente Uribe metió baza, hizo tal cosa, presionó al juez, alguna cosa. No, nada de eso se refiere, pero sí dice que el expresidente Álvaro Uribe, y lo trae a colación en la discusión. Lo que muestra claramente que ese camino judicial le falta todavía por recorrer. Cuando el presidente Petro dice, los tratados internacionales establecen que si en un país no se está en condiciones de aplicar justicia, deben ser las cortes internacionales las que apliquen esa justicia. Se refiere claramente al Tratado de Roma y se refiere claramente a la Corte Penal Internacional, que efectivamente para los países miembros de ese tratado, y Colombia es miembro del Tratado de Roma, entra a operar cuando la justicia del propio país es incapaz o no tiene voluntad de hacer justicia. Lo que pasa es que aquí un juez sí tomó el caso, un juez falló, va a pasar a segunda instancia, habrá que ver qué dice el Tribunal de Cundinamarca. Decir que en todo ese proceso el sistema judicial colombiano ha sido incapaz o ineficaz para aplicar justicia es tomar una posición frente al fallo que se está adelantando, entre otras cosas, a lo que diga el Tribunal Superior de Cundinamarca. Por el momento, otro caso, decíamos cuando veíamos la nota hace un minuto con Paula, en un solo día se ha revivido toda la historia de los últimos 30 años de Colombia en violencia, en guerrilla, en víctimas y sobre todo en polarización política.